¿Se imaginan ustedes tener una empresa en la que el coste energético es, digamos, su mayor coste y en la que la competencia suya tiene costes energéticos mucho más baratos? Es decir, que no puede ser competitivo frente a ellos. Pues eso es lo que le ha sucedido durante décadas a la industria electrointensiva española. Nunca ha podido producir a precios energéticos más baratos que los franceses o los alemanes. De todo ello vamos a hablar largo y tendido en este nuevo episodio de ON, el videopodcast del periódico La Energía. Bienvenidos. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de La Energía, con Ramón Roca. Muy buenas y bienvenidos todos a ON, el videopodcast del periódico de La Energía. Como les he comentado, hoy vamos a hablar de la industria electrointensiva, los consumidores energéticos, los que mayor consumo energético realizan en España, tienen problemas y de momento pues no parece que se les esté ayudando todo lo que necesitan. Demandan ayudas, pero también que se les trate con cierto trato para poder competir con sus homólogos europeos. De todo ello vamos a hablar largo y tendido. Hoy no tenemos información porque tenemos a la compañera Sandra Acosta tomándose unos días de vacaciones, que se los ha ganado a pulso, pero vamos a ir ya con la entrevista y el protagonista. La conversación. Pues como decía, el protagonista pues no puede ser otro que el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, don Pedro González. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias Ramón por la invitación. Ya llevas 2 años en la asociación, llegaste justamente hace prácticamente 2 años. En todo este periplo, ¿cómo calificarías ahora la actual situación de la industria electrointensiva? Porque el otro día tuvisteis un congreso en el que disteis o mostrasteis señales que generaban bastante incertidumbre. Bueno, efectivamente estos 2 años han sido convulsos, lo ha sido para la economía en general, por todo lo relacionado con la guerra de Ucrania. Como todo el mundo sabe, efectivamente esa alza en los precios del gas se trasladó inmediatamente a los precios eléctricos. Esto ha supuesto un incremento sustancial de los precios en las industrias que dependen altamente de la electricidad para poder competir, y lo que se ha acabado traduciendo es en una reducción de actividad. La principal diferencia entre esta crisis energética que hemos tenido y otras que hemos arrastrado en las décadas del siglo pasado es que está impactado de manera específica a Europa, frente a otras que eran crisis más globales, y por tanto ha afectado de manera mucho más específica a Europa, y de manera particular España no se ha librado, incluso yo diría que tiene efectos incluso más agudizados, ¿no? Digamos que nos estamos recuperando más tarde que el resto. Bueno, la situación, hemos pasado de una situación de incertidumbre sobre el suministro energético, especialmente en Centro Europa, algo que aquí no ha sucedido nunca, pero desde luego las señales de precio que hemos vivido, pues yo creo que son un buen resumen de lo que ha pasado. Llevamos 26 años desde que se fundó el mercado eléctrico en nuestro país, y los 3 últimos son los 3 últimos años con los precios más altos de estos últimos 26, y eso indica la importante pérdida de competitividad que hemos tenido en este ámbito. Uh-huh. Ustedes el otro día dieron un dato que a mí me llamó la atención muchísimo, que habían perdido el 30% del consumo energético en los últimos 5 años. ¿A qué se ha debido? Bueno, especialmente podemos aducir 2 causas, ¿no? La primera, claramente, una situación de debilidad económica en el entorno europeo. Es cierto que en España las señales de crecimiento son más robustas, pero también es cierto que probablemente en España esas señales de crecimiento vienen por la tercerización del sector económico, ¿no? Por tanto, en la industria sí que estamos viviendo de manera intensa todo este proceso. Y la segunda razón es evidente, que tiene que ver con los precios de la energía. Son leyes económicas, cuando sube el precio baja la demanda, y en aquellas industrias en las que este elemento es el elemento clave, se resiente mucho más. Desde los últimos 5 años España ha perdido aproximadamente un 9% de demanda eléctrica, ¿no? Bueno, pues solamente los asociados de AEGE explican 1/3 de esa reducción.
Y si sumamos el resto de la industria, no solo la electrointensiva, sino que el resto de actividades industriales, explicamos más del 50% de esa caída. Con lo cual, efectivamente, venimos muy ligados a esta crisis de precios energéticos, que al final lo único que traducen es la imposibilidad de competir en ciertos mercados en los que veníamos compitiendo, porque la industria electrointensiva es una industria que compite en los mercados internacionales. Parte del producto de exportación que tiene nuestro país es industrial y evidentemente nos estamos pegando con otros actores en otras regiones del mundo que fabrican los mismos productos y que lo están pudiendo hacer a un coste inferior. De eso quería hablarles, porque todas las semanas ustedes publican su barómetro y ahí explican las grandes diferencias de los precios energéticos que pagan ustedes, los consumidores en España, a lo que hacen en Francia y Alemania. ¿Dónde se fragua esa diferencia? Porque los datos son importantes, o sea, las diferencias son abismales. Sí, así es. Nosotros regularmente publicamos este seguimiento, este barómetro, en el que lo que tratamos es de trasladar efectivamente en qué se traduce esta desventaja competitiva y dónde aparecen todos estos elementos. Curiosamente, en el debate que estamos viviendo actualmente, yo creo que la gente acaba diciendo España tiene una gran ventaja, ¿no? Porque tenemos una penetración de renovables maduras e inframarginales que permiten apuntar a que evolucionamos hacia un precio más competitivo en el mercado mayorista, y esto es algo positivo, al margen de toda esta crisis que estamos teniendo. Pero lo cierto es que esa es una parte de la foto. Cuando hablamos de la foto completa de cualquier industrial o cualquier consumidor, nosotros pagamos una factura. No pagamos el coste del mercado mayorista, pagamos el coste del mercado mayorista más otra serie de cosas. Entonces, en esa foto final es donde nosotros empezamos a perder esa ventaja inicial competitiva que tenemos con otras regiones, en las que sí que hay unas políticas industriales muy activas, en las cuales se da una prioridad especial a la actividad industrial. Y eso lo vemos en el resto de cosas que forman la factura eléctrica. Por ejemplo, el coste de los servicios de ajuste. En otros países las industrias electrointensivas no hacen frente a ellos o los tienen muy reducidos. Aquí eso explica que nos comamos la diferencia inicial que tenemos, por ejemplo, con Alemania. Y luego seguimos añadiendo cosas en la mochila. Afortunadamente, a día de hoy sí que tenemos una rebaja en los peajes del 80% que nos ha equiparado con lo que se hace en otros sitios, y esto es algo positivo. Sin embargo, esto tiene la vida hasta el 31 de diciembre. Es una medida temporal, mientras en el resto de países son medidas estructurales que permiten a la industria, sobre todo, tener una visibilidad de lo que va a suceder. Y tampoco podemos olvidarnos de la parte que tiene que ver con esos cargos y las figuras impositivas que tenemos, ¿no? Se han recuperado el impuesto del 7%, que a día de hoy eso supone 5 euros megavatio hora más de coste en el mercado mayorista. El impuesto eléctrico, también pagamos otra serie de conceptos como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que esto es curioso porque en ningún país en Europa que nosotros tengamos constancia las industrias en riesgo de fuga de carbono lo pagan, y aquí sí, y vamos añadiendo cositas en esa mochila, la tasa municipal, etcétera. Y esto al final lo que nos genera es una foto de desigualdad. Y sobre todo hay una variable crítica por su dimensión, que tiene que ver con la internalización del precio del CO2 en el mercado eléctrico. El año pasado, por ejemplo, el coste de la tonelada de CO2 fue el más alto desde que se ha creado el mercado de derechos de CO2 y alcanzó en media 85 euros por tonelada de CO2. Esto en otros países lo que sucede es que la normativa comunitaria permite a sus industrias recuperar este impacto o una parte sustancial de este impacto, simplemente porque Europa es consciente de que tenemos que tener igualdad de condiciones con otras regiones del mundo. Países como Francia o Alemania sí que maximizan estas aportaciones. Aquí, por ejemplo, este año pues vamos a recibir menos del 40%, ¿no? Y esto al final pues incide muy negativamente en la capacidad. Pero además que con retrasos y con, ¿no? Porque ha habido, o sea, quiero recordar que
que he escrito de ello, de decir, la industria electrointensiva, pues hasta que recibió los primeros fondos de ayuda por el CO2, pues no sé lo que tardaron, no sé si fueron varios años. O sea, al final son piedritas en el camino, ¿no? Sí, tiene dos efectos. Uno que es evidente, es una pieza fundamental a la hora de poder competir, porque en otros sitios sí que se maximizan. Por ejemplo, este año en Alemania, la industria alemana tiene un compromiso con el gobierno alemán que durante 5 años se van a maximizar el total que se pueda pagar en esto. Y eso te da una visibilidad. Y como te da una visibilidad, eso te permite tomar decisiones y te permite apostar porque ese vector, que es la electricidad en algo tan importante como la actividad industrial, pues te permite tomar esas decisiones y avanzar con firmeza porque sabes que vas a tener ese apoyo. Nosotros vivimos permanentemente con la incertidumbre de cuánto se puede aportar desde los presupuestos generales del Estado, y siempre nos encontramos con la negativa sorpresa de que no se aporta tanto como debería, o como por lo menos la ley de transición ecológica nos permite recibir y como la normativa europea nos permite recibir. Y esto al final, en este baile de cifras, no solamente recibimos menos, sino que tampoco tenemos ninguna visibilidad de cuánto podemos aspirar a tener en el futuro. ¿Y eso no se puede reclamar en Bruselas? De que decir, oiga, que nosotros no estamos recibiendo lo que se nos ha prometido, ¿no? Bueno, en realidad en Bruselas han hecho su trabajo, es decir, esta es una normativa comunitaria, está aprobada en Bruselas y cada país la aplica de manera nacional. Nosotros tenemos exactamente el mismo marco que puedan tener franceses o alemanes, porque está traspuesto exactamente igual y la decisión es exactamente igual. Lo que al final trasciende es una decisión nacional de si se puede aportar hasta ese máximo. Una cuestión complicada porque todo esto tiene que ver con la recaudación de derechos de emisiones de CO2. Por ejemplo, el año pasado en este país se recaudaron aproximadamente 3.600 millones de euros de CO2. Casi nada. Y estos 3.600 millones de CO2, que se traducen en las ayudas que se pueden recibir este año, de acuerdo a la normativa europea, nosotros estimamos que tendríamos derecho a unos 850 si se maximizan esas ayudas, ¿no? Recibimos 300, ¿no? Entonces, creemos que es algo que ya hemos pagado. ¿Y en Francia o en Alemania cuánto? En Alemania dan el 100%, en Francia dan el 75%. Entonces, cuando hablamos de un precio de la tonelada de CO2 de 85 euros, esto importa mucho, porque al final en el mercado eléctrico esto te están suponiendo 20, 30 euros megavatio hora, y es la diferencia entre vivir y morir, casi, por resumirlo de manera muy, muy clara. Aparte de las ayudas por el carbono, ¿qué otras medidas, digamos, quieren o se necesitarían para poder competir de tú a tú con los franceses y los alemanes? Que no sé si pues habría que reducir la fiscalidad, si habría que cambiar los peajes, no sé qué tipos de medidas se podrían tomar de cara a que la industria electrointensiva española sea más competitiva. Bueno, al final nosotros lo que vemos es todo lo que rodea a la factura eléctrica tiene un montón de fiscalidad. Es decir, hablamos del CO2, que no deja de ser un impuesto, pero también hablamos de otra serie de componentes que forman la tarifa, ¿no? Los cargos, por ejemplo, nosotros lo que vemos es que se impone un impuesto del 7% en el mercado que sirve para financiar esos cargos. Y nosotros tenemos una figura que es el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que precisamente lo que trata es de ponernos en la misma línea que puedan tener en otros países, reduciendo esa aportación de los cargos. Bueno, la aportación de los cargos efectivamente baja, pero se está financiando a través del mercado. Es decir, nosotros estamos pagando ahora mismo más cargos en el mercado mayorista que en los propios cargos, con lo cual nos introduce al final pues una foto en la que sí que estamos contribuyendo significativamente a los cargos. Y como siempre, nosotros vivimos en un mundo relativo frente a nuestros vecinos que no lo hacen con la misma intensidad, ¿no? Al margen de esto, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética es algo que todo el mundo anticipa que va a continuar incrementándose su aportación. Bueno, pues aquí vamos sumando 1 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euros, y esto cada vez nos aleja más, ¿no? de la foto y la comparativa que podemos tener con nuestros vecinos.
y al final es lo que marca esa diferencia estructural que somos incapaces de reducir. Quería saber si el cambio del mix eléctrico, es decir, toda la llegada de las renovables al mix, el apagón del carbón, bueno, de la nuclear si quieres lo hablamos, pero ¿esto ha afectado de alguna manera al precio de la electricidad que ustedes consumen? ¿El precio de ahora es más caro que el que pagaban hace 15 años? Bueno, sí es más caro, evidentemente. Relativamente. Sí, evidentemente sí es más caro. Nosotros tenemos al final una foto en la cual vemos que la entrada de renovables o el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 20 años en este país por aportar masivamente renovables es tremendamente positivo. Es decir, estamos descarbonizando un sector clave en las emisiones como es el sector eléctrico y hemos sido exitosos en toda esta trayectoria. Eso ha aportado tecnologías que son sostenibles y que además te introducen competitividad. Es decir, es una apuesta positiva, razonable y en la que hay que seguir incidiendo. El problema lo tenemos de la otra parte del mix, que es la que depende de la energía térmica. Yo creo que cuando fue después de la guerra de Ucrania o cuando se inicia la guerra de Ucrania, la conclusión a la que se llega en Europa es muy clara. Europa necesita desvincularse de la dependencia externa que tenemos de los recursos fósiles y la apuesta por las renovables es una apuesta que tiene todo el sentido. Sin embargo, seguimos dependiendo de esos combustibles fósiles y esto se acaba traduciendo en un incremento en el precio del pool porque la última unidad marginal que entra es fósil y además incorpora CO2. Por lo tanto, con estos dos elementos vemos por una parte que sí que estamos adquiriendo una ventaja competitiva importante en la parte renovable, pero que se ve lastrada porque no somos capaces de incrementar ese ritmo de penetración de tecnologías renovables. Vamos a hacer ahora un pequeño parón y volvemos enseguida y trataremos otros temas como pueda ser pues, la subasta privada, la descarbonización que tiene que llevar a cabo la industria, digamos la situación de Alcoa, el mecanismo de capacidad, el servicio de respuesta a la demanda. Hay tantas cosas, así que enseguida volvemos con Pedro González, director general de AEG. Imagina un futuro donde la energía sea más limpia, eficiente y respetuosa con el planeta. Un futuro en el que ciudades e industrias se transforman a través de soluciones innovadoras y sostenibles. Desde ENGIE España, estamos impulsando este cambio, desarrollando energías renovables y reduciendo las emisiones de CO2, acompañando a nuestros clientes en su ruta hacia la descarbonización. Juntos, estamos acelerando la transición energética para un futuro mejor. ENGIE. El Club de la Energía. Ya estamos de vuelta para seguir hablando de la industria electrointensiva y además nos acompaña uno de nuestros colaboradores habituales, don Javier Revuelta. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Te gustaría preguntarle algo al invitado de este tengo capítulo? Unas 30 preguntas, pero vamos a ver si lo reducimos a 2 o 3. Tengo alguna pregunta iría más sobre el presente y otras un poco más de perspectivas de futuro. Sobre el presente más a corto plazo, ¿qué posibilidad tiene la industria de aprovechar estos precios baratos tanto por la parte estacional como por la horaria? O sea, vamos a unos precios que van a ser baratos en primavera y los fines de semana y cada vez más, incluso días laborables a mediodía. Claro, una de las grandes expectativas sería que la industria pueda sacar energía de las horas caras y llevársela a las baratas, ¿no? ¿Qué posibilidad en términos de, no sé, relativos o de modulación hay? ¿O la demanda no hay nada que hacer por ahí? Bueno, todo depende del proceso industrial, es decir, hay procesos industriales extraordinariamente planos, los que tienen procesos electrolíticos, pues eso funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con una capacidad de modulación relativamente pequeña y esto es lo que les importa es el nivel medio, ¿no? Sin embargo, en aquellas industrias que sí que tienen cierta capacidad de modulación, las señales del mercado son claras, como bien dices. Es decir, estamos empezando a encontrar diferencias significativas entre unos meses frente a otros, hablamos de la primavera, y empezamos a encontrar también diferencias significativas entre la noche y el día, donde vemos huecos de 50 a 60 euros megavatio hora. Evidentemente,
y además el fin de semana, etcétera. Evidentemente, el industrial acabará respondiendo a esas señales de precio porque es la única manera que tienes de poder ahorrar en términos de consumo. ¿Moviendo turnos o...? A día de hoy suele haber 3 turnos, pero si la señal si lo que se nos está trasladando es que por la noche es más caro consumir, cuando la demanda industrial tradicionalmente estaba ahí, cuando la demanda industrial es absolutamente necesaria para mantener la estabilidad del sistema, lo que se nos está diciendo ahora es, dejad de consumir ahí, iros a las horas centrales del día. No sabemos muy bien qué efectos puede tener esto en la operación del sistema, porque las rampas de subida y de conexión de la demanda, cuando la demanda aumente masivamente, si además trasladamos demanda industrial, va a ser más complejo, pero las señales de precio nos indican que lo barato y lo óptimo es consumir en las horas centrales del día, y aquel que lo pueda hacer, lo acabará haciendo. Eso tiene sus efectos positivos, permitirá más penetración de fotovoltaica, etcétera. Lo que se nos tiene que decir a los industriales es qué quieren que hagamos. Es decir, es bueno que estemos por la noche, es bueno que estemos por el día. Algunos pueden estar por la noche y por el día, pero es importante tener esa visibilidad de qué quieren que hagamos, porque las empresas toman decisiones de manera constante. Y si tú ahora mismo reformas tu industria planteada para consumir en el mediodía, dentro de 2 años no puedes venir y decir, uy, que era mejor por la noche, porque el proceso de toma de decisiones lleva tiempo. Hay que adaptar equipos, hay que adaptar el entorno laboral y hay que tomar muchas decisiones que son complejas. ¿Y no sería mejor evitar a lo mejor esa volatilidad del mercado buscando pues un contrato a largo plazo, un PPA renovable? Porque me acuerdo que hace unos años se dijo, vamos a trabajar en ello, incluso metiéndose el Estado, ayudando al Estado para asegurarlos. Esa figura tampoco ha salido muy adelante, ¿no? No han salido muchos PPAs de los grandes consumidores, de Arcelor, de Asturiana, etcétera, sí. ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué ha pasado para que no salgan adelante estos PPAs? Efectivamente, la segunda parte de esta crisis energética que hemos tenido en Europa, la primera es desvinculémonos de los combustibles fósiles, y la segunda que hemos aprendido es intentemos evitar la volatilidad, ¿no? Y para eso pues busquemos fórmulas de contratación de largo plazo. Las fórmulas de contratación de largo plazo para nosotros han tenido algunas barreras regulatorias que son importantes y con las que estamos trabajando, que si luego queréis las comentamos, pero fundamentalmente cuando ahora mismo alguien busca un PPA, tienes un riesgo importante porque te estás comprometiendo a 10 años, 15 años, 5 años como mínimo, y esto al final tiene un problema de volumen que es difícilmente gestionable, por la simple razón de que probablemente muchas de las industrias de AEGE no saben cómo les va a ir el año que viene. Entonces, meterte en un volumen significativo de contratación a largo plazo te deja una exposición que probablemente no seas capaz de gestionar. Y eso es algo complicado. El segundo elemento es el precio. Cuando uno va buscando un PPA, y el tradicional que tenemos en este país es el solar fotovoltaico Pay as Produce, lo que te están ofreciendo es el precio medio esperado en las horas solares durante los 5, 10 o 15 próximos años, y al final piensas, si voy a pagar el precio medio esperado del mercado, y me voy a tener que comprometer y voy a tener que aportar unas garantías, pues a lo mejor es una decisión... Espero al mercado, ¿no? Espero al mercado, ¿no? Efectivamente, el mercado tiene su riesgo y eso lo hemos aprendido. Pero en un país como este, en el que sigue entrando solar fotovoltaica y que hay planes de desarrollo y seguirá incrementándose, pues a lo mejor no hay tanto riesgo, ¿no? Como el meterte en ese riesgo volumen de comprometerte en un plazo muy elevado a un precio que luego igual el mercado te acaba desbancando, ¿no? Si me permites decir una palabrota, voy a decir la palabra nuclear. Digo palabrota porque parece que en este país lo es, cuando no creo que lo sea en absoluto. Es una tecnología con sus pros y sus contras, pero hablando precisamente de PPAs y de 24 horas y descarbonizado, solo se me ocurre la energía nuclear. Todas las demás, el viento será un perfil eólico, PPA con eólico es perfil eólico, PPA con hidráulica no lo veo factible por varios motivos. Entonces, ¿cuál sería el posicionamiento de la industria
con la nuclear y estaría en posición de hacer, pues como lo que están empezando ahora a hacer los data centers. Ya ha habido varios anuncios de Google, de Microsoft, con centrales a construir. Nosotros ya las tenemos construidas. Si un operador eventualmente dijera yo a mercado no puedo ir, pero vamos, se me ocurre que hay un buen match. Siempre que haya precios carga base, que sí que puede dar la nuclear. ¿Cuál sería el posicionamiento de la industria y qué pensáis? O sea, ¿podríais jugar un rol en algún tipo de PPA nuclear más allá de 2027? Desde luego, lo has descrito muy bien. O sea, consumo industrial y producción nuclear se ajustan como un guante. Es el tipo de tecnología que además no emite y que además te puede ayudar precisamente a ese suministro a las horas nocturnas, ¿no? A garantizarlo. No hay ninguna duda de que es un tipo de producción que encaja con la actividad industrial, que la actividad industrial es la que puede reforzar este tipo de contratación y desde luego siempre hemos estado muy interesados en avanzar hacia ese tipo de contratación. Efectivamente ahora surge el debate de los data centers que tienen un perfil de consumo también muy plano y que encuentran en la nuclear pues una solución a sus demandas en una energía que tampoco emite, ¿no? O sea, que no emite, con lo cual tiene todo el sentido hablar de contratos de suministro entre energía nuclear y energía y consumo eléctrico. La cuestión de la nuclear, desde nuestro punto de vista, es que nos aporta certidumbre y además aporta una estabilidad en los precios, que también es importante, ¿no? Creo que el debate está ahora mismo más en la fiscalidad, pero vemos otros ejemplos en otros países. El caso paradigmático, desde luego, es Francia, donde utiliza una parte de su producción nuclear para sus industrias electrointensivas y eso da confianza y da unos precios que son imbatibles ahora mismo en Europa. Lo vemos también en otros países como Bélgica, donde se están planteando avanzar y aumentar la vida útil de sus reactores nucleares. Incluso en Alemania, después de cerrar 3 gigas cuando empezó la crisis energética, se volvió a replantear la posible opción de reabrirlos y ya era demasiado tarde. Y nosotros lo que deseamos es que, desde luego, una tecnología que contribuye, ayuda a descarbonizar y nos puede ofrecer ese suministro que estamos demandando, pues es muy interesante para nosotros. Hablando de centros de datos, han pedido enérgicamente que se les incluya dentro del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. ¿Ustedes creen que deben formar parte de que deben ser tratados como un consumidor electrointensivo los centros de datos? Bueno, esa es una pregunta para la Administración, ¿no? Nosotros somos parte de ese Estatuto de Consumidores Electrointensivos, donde lo que se pide es un ratio de cuánto pesa la electricidad en tu valor añadido, ¿no? En tu producción, que lo que viene a indicar es precisamente tu dependencia del recurso eléctrico a la hora de poder competir. Desde luego, por volumen, no cabe duda de que los centros de datos tienen esta condición de electrointensividad. La duda es, y entiendo que este debate quizá está más en el ámbito de Bruselas, donde este tipo de figuras han estado siempre más pensadas para industria manufacturera. Consideramos los centros de datos industria manufacturera, creo que ese es el debate y desde luego pues si se determina que sí. Bueno, lo decía pues porque a lo mejor pueden ser buenos aliados, ¿no? Para luego presionar y ayudar a obtener un mejor trato. Digo. Sí, yo creo que hay una visión muy clara en el sector eléctrico de que en estos momentos lo importante es aumentar la demanda. Porque si no se aumenta la demanda, todas las cosas que venían en el PNIEC acaban perdiendo sentido, ¿no? Y que este es el momento de aumentar la demanda para poder dar sostenibilidad a todos los planes de inversión que vienen asociados al sector eléctrico. Y también es cierto que todo el mundo reconoce que la manera más rápida de recuperar la demanda eléctrica pasa por la demanda industrial. ¿Por qué? Pues porque la hemos perdido, pero podemos recuperarla de manera muy rápida, porque tenemos unos procesos de descarbonización importantes que pasan por la electrificación, es decir, no solo queremos recuperar nuestro consumo, sino que tenemos el reto de consumir más. Y además no solo eso, sino porque si somos capaces de recuperar esta demanda, seguramente estamos mandando señales muy claras a todos aquellos que quieren venir a nuestro país e instalar sus industrias, porque les estaremos dando una señal de que este es el sitio para estar. Uh-huh. Quería preguntarte por un proyecto que anunciasteis ya hace un tiempo, que fue el de sacar, además fue sorprendente en su momento,
de sacar una subasta privada de renovables. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Bueno, efectivamente este es un proyecto que viene al hilo de todo este debate de crisis energética, de todas esas señales que se nos transmiten de contraten ustedes a largo plazo, porque es la opción de evitar toda esa volatilidad, y desde la asociación se impulsó esta idea. Esta idea, que es una idea simple y tiene todo el sentido. Si hay gente que quiere comprar energía renovable a largo plazo y hay gente que quiere vender energía renovable a largo plazo, pongámoslos de acuerdo a través de una subasta. Es la manera sencilla de solucionar todo esto. En todo este proyecto que se ha ido madurando y hemos contado con el apoyo de actores muy importantes como MIE, como organizador de subastas y con el apoyo por supuesto, de los socios de AEGE, y que no estaba pensado solo para AEGE, sino estaba pensado para cualquier industria electrointensiva, nos hemos encontrado algunas barreras de tipo regulatorio por el camino. La que está más relacionada con el sector eléctrico tenía que ver con la imposibilidad de tener 2 suministradores por punto de suministro. Y esto, que es una cosa bastante que puede uno llamarle la atención, ha sido una realidad regulatoria. Es decir, en el momento que yo tengo una subasta y en esa subasta la ganan 10, 15 o 20 productores renovables, yo estaría teniendo 20 suministradores. Y eso es algo que regulatoriamente la ley sí que reconoce esa posibilidad, pero la ley luego decía, y esto se desarrollará reglamentariamente. Ese reglamento no ha llegado y esto nos impide la contratación física. Sin embargo, con agradable sorpresa, en la última propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, hemos visto cómo hay un proyecto de Real Decreto de contratación y suministro donde sí que se trata de poner solución a esto, y desde luego nosotros apostamos por esta vía. En el momento que esto sea una realidad, para nosotros se vencen estas barreras y desde luego podríamos volver a retomar este proyecto si vemos que hay interés de la industria electrointensiva y también de los productores renovables, por supuesto. Esta es una pregunta que a lo mejor es un poco incómoda, pero ya lo digo. Es el tema del servicio de respuesta a la demanda que se ha utilizado en varias ocasiones este año. Y que ha generado bastante polémica porque se hablaba de que podría haber problemas de suministro eléctrico, que si un apagón, etcétera, ¿no? Ha llegado a informar algunos medios de comunicación. ¿Qué nos puede contar? ¿Por qué se ha llevado a cabo este servicio de respuesta a la demanda? Y si realmente ha habido problemas de suministro. No sé si a ustedes les han llamado a decirle, oiga, apague que necesitamos. Bueno, no, el servicio tiene su propia regulación y tiene sus propios mecanismos de activación. El servicio no está pensado para resolver un apagón, sino que está pensado para que el sistema cuenta con unas energías que yo siempre calificaría como que están en la banda calentando, ¿no? Y que hace falta, hay que tenerlas ahí por si alguien se lesiona y hay que cambiar, y de repente lo que sucede es que en la banda hay menos gente calentando y hace falta que salga más gente. Y es aquí donde entra la demanda industrial, ¿no? Es decir, yo te puedo aportar, en lugar de energía a producir más, consumo a reducir, y el efecto es el mismo. Cuando se ha activado este servicio, y lo bueno y positivo es que se ha cumplido en las activaciones, tanto en plazo como en cantidades, efectivamente se ha resuelto este problema. Es decir, no hemos tenido un problema de apagón, lo que hemos tenido es una contribución de la demanda industrial a esas energías de reserva que hay ahí. Y esto entendemos que es el futuro. Porque si otro de los grandes pilares de los que habla toda la reforma eléctrica es situar al consumidor en el centro del sistema eléctrico, pasa necesariamente por algo que habla todo el mundo, es esa flexibilidad. La demanda tiene que ser más activa, participando en todos estos servicios, y tiene que empezar a entender y a integrarse en ellos. Evidentemente, la demanda hasta ahora no ha participado en estos servicios porque están pensados para la generación, principalmente. Era un problema de generación y los generadores lo resuelven de manera eficiente y en unos plazos muy cortos de tiempo. La demanda, evidentemente, no tiene esa capacidad de respuesta que puede tener un generador, porque el generador está pensado para producir electricidad, la demanda está pensada para consumir electricidad y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, este es el modelo al que creo que vamos a avanzar. Yo creo que la normativa europea, ahora que se está debatiendo sobre demanda,
se empiezan a pensar productos en los que la demanda pueda aportar soluciones a las restricciones técnicas o a cualquier situación de balance que pueda haber, y este es un producto muy interesante para que la gente empiece a aprender, a entender cómo interaccionar de una manera más en plazos cortos de tiempo con el sistema eléctrico. Claro, es que yo cuando veía los datos decía, bueno, es que a lo mejor tiene sentido económico. Es decir, si me van a pagar el precio del mercado en estos momentos es más alto, si apago, aparte me van a dar un dinero y... O sea, quiero decir que al final... también se hace esto por eso, ¿no? Si no, nadie se apuntaría a las subastas y no. Pero claro, cuando uno tiene la idea de que la industria es de parar, pero cuando paras luego cuesta arrancar mucho otra vez y ponerlo todo otra vez en movimiento, como que es un elefante grande y que esto cuesta arrancarlo. Claro, cuando hablas de flexibilidad, dices, no sé, se me hace a veces como la bola muy grande, ¿no? Digo, pero seremos capaces de poder hacerlo. O sea, yo veo a un horno de Arcelor parando de inmediato y que luego pueda arrancar a las 2 horas. O sea, quiero decir, ¿eso se puede hacer? Bueno, no se debe hacer. Desde el punto de vista industrial es complicado, efectivamente, si estás en medio de una colada, parar la colada es un desastre, porque luego eso te lleva unos tiempos de mantenimiento que son extraordinariamente caros. Es decir, la gran demanda estaba pensada para consumir constantemente y todos los sistemas productivos están pensados para que eso no se pare nunca. Ahora nos piden lo contrario. Entonces, el encaje que tiene con esos procesos productivos, pues es complicado, pero hay que empezar a buscar fórmulas. Por ahí yo entiendo que a futuro, cuando haya soluciones de almacenamiento, la idea de que un industrial pueda tener en su punto de consumo baterías, por ejemplo, pues te va a permitir consumir de la red o consumir de la batería y que tu proceso industrial no se vea lastrado por estas paradas de carácter inmediato. Habrá que ir buscando soluciones y habrá que ir viendo cómo se puede hacer. A día de hoy, la solución más razonable para una industria es tener tiempo suficiente, es decir, poder anticipar qué es lo que va a pasar. En este servicio de respuesta activa de la demanda nos dan 15 minutos, que no es algo sencillo de gestionar, pero entiendo que otros productos a lo mejor avanzarán con anticipaciones de 2 días, 3 días, en los cuales se anticipa una demanda excesiva y en ese caso se pedirá a la industria si puede modular su consumo y ahí sí podremos empezar a hacer cosas. Es decir, la idea es intentar avanzar en la medida que se pueda, la idea es buscar soluciones tecnológicas, pero la idea también es contar con productos que estén destinados y pensados para la demanda. ¿Y el mecanismo de capacidad? El otro día el Gobierno ya anunció que lo quiere aprobar o que ya va a tener el ok de Bruselas este mismo año, con el objetivo de, no sé cuándo, enero o primeros de febrero, tratar de lanzar ya la primera subasta. ¿Ustedes quieren participar ahí en este nuevo mecanismo o dicen, bueno, eso se lo dejamos a las baterías y a los ciclos combinados? Bueno, nuestra primera pregunta fue, ¿puede la demanda participar? Y la respuesta que obtuvimos es sí, y además no cabe otra opción, porque toda la legislación europea se dice que tiene que ser en igualdad de condiciones para generación, almacenamiento y demanda. Luego la demanda sí tiene hueco en esto. Lo que necesitamos ver ahora es entender qué se le va a pedir a la demanda. Y aquí es donde entra el conflicto de la firmeza con la flexibilidad que se va a pedir, que tú te desconectes en un tiempo, con qué preaviso, y esto va a marcar la capacidad de la demanda de poder participar aquí. Si nos van a pedir que con plazos de 15 minutos dejemos de consumir en un número de horas que no sabes cuáles van a ser, pues probablemente la participación se vea restringida. Si buscamos otra serie de mecanismos con cierta anticipación, como comentaba antes, pues el papel que puede jugar la demanda será relevante. Al final la demanda es un actor clave porque aporta firmeza dejando de consumir. Entonces entra en plena competitividad con el resto de recursos y tiene todo el sentido que esté ahí. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cuáles son esos criterios que se aplican y desde luego la intención inicial desde luego es estar ahí. ¿Y os veis capacitados de competir en costes con el resto de tecnologías que participen en este mecanismo? Bueno, este es un mundo extraordinariamente complejo porque
cuando hablamos de demanda, yo siempre hago el mismo símil. Hablamos de demanda como si hablásemos de generación. La generación hay muchas tecnologías, cada una tiene sus capacidades y en la demanda pasa exactamente igual. Es decir, no es lo mismo una demanda de un doméstico que una demanda industrial, y dentro de los industriales la diferencia es abismal. Por lo tanto, dependiendo del tipo de respuesta que se pida, los habrá que tengan mayor facilidad, mayor capacidad, y luego también tiene que ver, como bien comentas, con los costes. Es decir, yo por dejar de consumir estoy incurriendo en un coste. Bueno, ¿cómo de importante va a ser ese coste si lo comparamos con la actividad de generación o de almacenamiento? Es lo que determinará la clave, ¿no? A ver. Tenía algunas preguntas más sobre el futuro. Por un lado, porque bueno, a corto plazo yo entiendo que queréis electricidad barata y buscar fórmulas para que la electricidad sea lo más parecida posible, idealmente más baja que nuestros vecinos. Pero más allá de eso me interesa sobre el futuro. Hay mucha expectativa de generar nueva demanda electrificando. Entonces mi pregunta sería, por un lado, ¿qué potencial veis en la industria de cambiar consumos gasistas por electrificación con bombas de calor para baja o media temperatura, incluso de producción de hidrógeno para muy alta temperatura? ¿Cuál es el estado, qué potencial veis y qué necesitaríais pedir al gobierno para que os ayude en esa dirección de, digamos, de hacer aflorar en los próximos años, 3, 5, 10, una electrificación de consumos que ahora mismo no es electrificada? Bueno, efectivamente, toda la industria está involucrada plenamente en el proceso de descarbonización. Cada industria tiene sus propias soluciones, está buscando su camino. Pero lo que es evidente que una parte significativa tiene que ver con la electrificación. Todo lo que se pueda electrificar se va a electrificar, porque la electricidad al final es un producto maduro y en la medida que encaje en la sustitución de combustibles fósiles, pues se va a hacer. Aquí problemas de acceso, de capacidad, etcétera, pueden aflorar, pero ese es el camino. Por ejemplo, la industria química, 70% a lo mejor de las actuaciones que va a tener que realizar tienen que ver con electrificación. Pero, sin embargo, también los procesos de altas temperaturas, hablamos de siderurgia, hablamos de una parte de industria química también, cemento, etcétera, no valen bombas de calor que tienen un recorrido de 200 grados o algo así, sino que hablamos de soluciones que buscan 1000 grados, ¿no? Y es aquí donde aparecen otros vectores energéticos. Pero incluso en esos otros vectores energéticos, por ejemplo, la captura y el almacenamiento, es intensivo en el consumo eléctrico. Es decir, que incluso en ese proceso tus necesidades eléctricas van a aumentar. O de manera indirecta, cuando hablamos del hidrógeno, ese hidrógeno verde producido a partir de electricidad, pues también va a ser muy intensivo en electricidad. Para nosotros, en estos momentos, el hidrógeno es una gran incógnita. No es, desde el punto de vista tecnológico, de momento sustituible el consumo de gas natural por hidrógeno en los hornos, presenta problemas tecnológicos en los que habrá que trabajar, habrá que encontrar soluciones para esa factibilidad de sustitución. Vamos a ver dónde llegamos. El segundo problema del hidrógeno está claro que es el coste, ¿no? Es decir, a día de hoy un hidrógeno verde es 2,5 veces o 3 más caro que el hidrógeno gris, y es difícil que una industria en estos momentos se pueda plantear sustituir algo para llegar a un camino que vas a ser absolutamente poco competitivo, con lo cual es una decisión compleja que de momento llevará tiempo. Sí, el hidrógeno yo lo veo más a largo plazo, pero bombas de calor, por ejemplo, ¿veis? Porque yo ahí no se va a poner ninguna bomba de calor industrial para esos 100 hasta 200 grados, hasta el extremo de aquí a 5 años, con electricidad barata y teniendo en cuenta que puede haber cierta inercia térmica y se puede aprovechar, vinculándolo con lo anterior, los precios bajos solares, entre el extremo de que todo va a aparecer muchísima demanda de bombas de calor. No tengo claro si vamos a estar más cerca del cero o más cerca de todo el mundo de aquí a 5 años. O sea, ¿tenéis perspectivas? Hay otro tipo de actuaciones, ¿no? Yo creo que en esas temperaturas por encima de esos 200 grados, yo creo que se están pensando más en compresores, intercambiadores de calor, todo este tipo de inversiones que te puede ayudar a utilizar ese calor térmico que demanda la industria, ¿no?
Las bombas de calor le vemos una limitación, ¿no? Porque los procesos industriales son muy térmicos y la bomba de calor tiene un recorrido de momento limitado. Pero está claro que allí donde puedas poner una bomba de calor, pues probablemente sea una de las primeras actuaciones que lo hagas. Lo que pasa es que la industria piensa en su descarbonización total. Entonces le apuntas allí donde más emites, que es donde tiene más sentido realizar las actuaciones, ¿no? Acaban de recibir, además, ustedes, os ha anunciado el reparto de 217 millones a través del PERTE de descarbonización. Estas cifras, que a lo mejor pueden parecer pues importantes, ¿son suficientes o...? Bueno, son un inicio. Es decir, resulta evidente que en este país yo creo que somos bastante conscientes. Como te comentaba antes, hemos hecho un esfuerzo tremendo por descarbonizar el sector eléctrico y y podemos calificarlo de éxito, ¿no? Pero ahora hay que virar y hay que seguir descarbonizando. Y la industria a día de hoy representa el 20% de las emisiones y hay que acompañarla en todo este proceso. Este proceso es muy intensivo en capital, como todo el mundo sabe, ¿no? No solamente por el coste de las máquinas, sino porque tienes un cambio de vector energético en muchos casos que necesitas una reconfiguración y un rediseño de tu proceso industrial completo. Son inversiones que llevan tiempo, son inversiones que requieren testarlas tecnológicamente y este PERTE lo que nos ayuda es a empezar a visualizar cuáles son esas primeras actuaciones. Nosotros lo que creemos es que el proceso de descarbonización es a largo plazo y que va a necesitar ese apoyo de instrumentos provenientes del Estado, ¿no? Estos PERTES finalizan en el 26, en el 26 estaremos empezando o continuando nuestro proceso de descarbonización, pero queda mucho por hacer. Es decir, lo que vemos con interés es hay que darle continuidad a esto, hay que buscar fórmulas. Yo creo que el ministro Hereu habla claramente de buscar esas soluciones en el ámbito europeo para dar a todo el mundo la igualdad de oportunidades en ese proceso de descarbonización y habrá que ver cómo lo vehiculamos. Pero desde luego de momento todos los instrumentos existentes son positivos y lo que tenemos es que empezar ya a ver cómo les damos continuidad. ¿Cómo veis la ley de industria que quiere sacar el gobierno? Bueno, la ley de industria tiene elementos muy positivos y además creo que han recogido parte del debate que está sucediendo ahora en Europa, ¿no? Yo creo que Europa ahora es muy consciente de la importancia que tiene la autonomía energética y creo que Europa va a empezar a ser también muy consciente de la importancia que tiene la autonomía industrial. Entonces esas figuras que se crean en las cuales, oye, queremos mantener, no a toda costa, pero queremos mantener una actividad industrial que nos permita tener nuestra dependencia y poder seguir aportando productos finales de alto valor añadido, ¿no? Que ha sido el paradigma europeo en todo el ámbito industrial, ¿no? Por tanto, creemos que es un buen camino y vamos a ver. Bendito sea Mario Draghi. Absolutamente. Es que ha dado la sensación de que hasta que este hombre no ha dado a conocer su informe, nadie se ha llevado las manos a la cabeza con el problema industrial, ¿no?, de Europa. Bueno, y además trasciende un problema de identidad europeo, ¿no? O sea, todo el crecimiento económico europeo ha venido sustentado por una actividad industrial de alto valor añadido. Y de repente con estos procesos de globalización nos hemos ido desindustrializando y ahora nos damos cuenta que no somos capaces de competir y ha puesto el acento en esto, ¿no? Nosotros nos vemos muy reflejados en este informe. Creo que hace un diagnóstico absolutamente acertado de que efectivamente Europa está perdiendo competitividad a ritmos alarmantes. La guerra de Ucrania lo ha acelerado, pero era un proceso inexorable al que veníamos asistiendo. Y la reflexión que hace es, si queremos de verdad sostener el crecimiento económico en Europa a partir de una base sólida industrial, es necesario que adoptemos medidas. Y es necesario que las adoptemos cuanto antes, desde luego, las más racionales que pueda haber y las que tengan más sentido. Pero nosotros creemos que debería abrir muchos debates en esta nueva Comisión Europea y nuevo Parlamento que se inicia y debería llevar a muchas reflexiones de hacia dónde queremos ir. ¿Hay cierto riesgo de deslocalización de la industria europea? Digo, respecto a
sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Porque tampoco les veo a la industria europea yéndose a China, pero las dos grandes potencias ya han hecho su apuesta y Europa va con cierto retraso o con un importante retraso. Pero claro, les están dando tantas ayudas y se lo están poniendo todo tan fácil en Estados Unidos que muchas industrias han dicho, me voy de aquí y me voy para allá, o están amenazando con ello. ¿Hay ese riesgo real o dices, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos? No, el riesgo es evidente, ¿no? Esto es un mundo global en el cual hay vasos comunicantes y sobre todo la industria lo que siempre reclama es una cierta visibilidad. Y si tú tienes un claro marco institucional en el cual te están favoreciendo y tú sabes que eso se va a mantener, pues te da confort a la hora de tomar tus decisiones. Si tú estás en un marco en el que vives permanentemente en la incertidumbre, pues seguramente no te está favoreciendo. Y la apuesta de Estados Unidos en ese sentido es clara. Yo doy la bienvenida a la actividad industrial y para ello han puesto los medios. Yo creo que la reflexión de Europa en estos momentos pasa por yo quiero esa actividad industrial, pero hay que poner los medios. Y de lo contrario, pues veremos cómo goteo a goteo van pasando cosas, ¿no? Algunas cosas ya han pasado en Alemania, vemos que pasan en otros sitios y esto es fruto de esta incertidumbre en la que vivimos. Vamos a ir ya acabando porque se nos acaba el tiempo, pero tengo dos asuntos. Uno, Marruecos. ¿Hay industria española que está pensándose en ir allí, en decir, oye, nos están ofreciendo mejores condiciones en Marruecos? Porque se oye que parte de la industria manufacturera se quiere trasladar allí y se está ya trasladando allí. Y luego ya le pregunto ya por la situación de Galicia en especial. Ahí hay un problema con la industria eólica, bueno, con los parques eólicos que se quieren construir, que son fundamentales para que la industria electrointensiva de allí de Galicia, por ejemplo Alcoa y otras, se puedan mantener allí y seguir produciendo. Vamos primero por Marruecos y luego, si quiere, rematamos con el tema gallego. Bueno, efectivamente, Marruecos ya hace unos años que tomó decisiones en el ámbito energético cuando construyó su parque de carbón y de repente nos vemos como una electricidad producida a partir de carbón que aquí se estaba cerrando pasa a ser más competitiva porque no internaliza nada de CO2. Y esa es una señal muy fuerte. Esa continuidad, ese plan energético lo estamos viendo ahora en la atracción de inversión industrial. Y al final, si te están ofreciendo un marco estable con un acceso a un coste energético competitivo que no está sujeto a las mismas condiciones medioambientales que podemos tener aquí en Europa, pues desde luego invita a las empresas a tomar decisiones. Y esto es lo que estamos viendo. Yo creo que es importante poner cierta racionalidad en todo esto. Es decir, Marruecos puede tener algunas ventajas, pero Europa también tiene sus ventajas y debe aprovecharlas para retener y para atraer. Pero desde luego la desigualdad es evidente. El CBAM, el mecanismo de ajuste de carbón en frontera, sí que entiendo que podría buscar frenar este tipo de fugas, ¿no? ¿Le veis que puede tener un efecto de mitigación o incluso freno a esa fuga de industria hacia Marruecos porque su mix sea muy dependiente del carbón? Bueno, efectivamente la idea del CBAM es, ya que tú no pones el impuesto en tu país, te lo pongo yo en la frontera. Y efectivamente eso puede tener te equipara, ¿no?, en términos competitivos. El problema es la cara B del CBAM, ¿no? Bueno, como tú me pones un arancel, yo te lo devuelvo. Con lo cual, aquellos que están en los mercados internacionales fuera de Europa, pues van a ver cómo los aranceles restringen su capacidad competitiva, con lo cual... Se está viendo con los coches, ¿no? Con los coches chinos. Sí, exacto. Te imponen un arancel al coche chino, yo te lo impongo al jamón, ¿no? Entonces, estos problemas van a estar ahí. Y de hecho es una de las reflexiones de Draghi, ¿no?, del informe. Vamos a ver cómo funciona este CBAM, pero no nos aceleremos demasiado en ponerle fin a todo el sistema que tenemos porque igual hay que reflexionarlo.
Y del tema gallego, ¿qué sucede ahí? ¿Les preocupa esta situación de que los parques eólicos no lleguen a tiempo y que Alcoa pierda el tren? Absolutamente. Galicia es tradicionalmente una comunidad autónoma con una base industrial muy fuerte, está dentro de su ADN. Nosotros tenemos asociados como Alcoa, Seal, Megasa, Resonac, que están operando allí y son muy electrointensivos. La idea de que allí donde hay industria puedas aprovechar la abundancia de energía renovable tiene todo el sentido. Si puedes acceder y precisamente en plazos muy amplios de tiempo a una energía a un precio muy competitivo de carácter sostenible, no admite dudas de que debemos ir por ahí. Por tanto, todo lo que supone un retraso en la implementación y el desarrollo de estos parques supone una traba final al desarrollo industrial. Es evidente que conjugar la actividad industrial con la actividad energética aporta mucho valor a los territorios en los donde esto se produce, y Galicia yo creo que es el claro ejemplo de que si no somos capaces de acceder a esa energía descarbonizada y barata, pues nos estaremos pegando un tiro en el pie probablemente, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos podido compartir esta hora aproximada que llevamos de programa de ON. Pedro González, ha sido un placer charlar contigo. Yo creo que es la primera vez que te entrevisto y la verdad es que ha sido magnífica esta conversación en la que hemos podido conocer de verdad cuál es la problemática de toda esta industria, porque además ya se están escuchando voces, ¿no?, aparte de Mario Draghi, aquí en España, de que hay que empezar a caminar, ¿no?, de la mano otra vez la política energética y la política industrial, y como se hacía antiguamente, y que vamos a ver si ahora, con la salida de Teresa Rivera o no, se lleva a cabo eso o se va a apostar por mantener la actual política energética que se ha llevado a cabo en los últimos años. Un placer, Pedro González. Muchas gracias, Ramón. Javier, un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Javier. Hasta pronto. Nos vemos ya en el próximo programa de ON, el videopodcast del periódico La Energía, dentro de 15 días. Hasta la próxima.